Muy bien, muchísimas gracias, profesor Emanuel, por la invitación, igual a mi querido amigo el profesor Ricardo Basili, de poder compartir algunas reflexiones en un tema muy importante como el que tiene que ver con delincuencia organizada, crimen organizado, corrupción y las propuestas que vamos ideando desde el ámbito penal, criminológico y de política criminal. En ese orden de ideas, y hoy tengo la satisfacción de compartir también la tribuna con un querido discípulo, el profesor Leonel Calderón Tello. Él estudió en España, muy cercano al profesor don Enrique Bacigalupo Zapatera, a quien conozco también muy bien. De suerte que vamos a entrar ya en la materia que generosamente se me asignó. Como está dividido, bien decía el profesor Emanuel, en dos partes, yo voy a hacer un abordaje que trate de ser lo menos cansado posible, porque para ustedes allá son casi las 4 y algo más, para nosotros son las 2:15 de la tarde, y vamos a aprovechar el tiempo. ¿Verdad? Hablar del tema de delincuencia organizada no es un tema nuevo, y tal vez podríamos hacer alguna referencia, son pinceladas y nada más. Yo me tomé el tiempo anoche de enviarles algún material de mi autoría, incluyendo un libro que hace el prólogo del profesor Raúl Zaffaroni, que es del año 2011, y precisamente se refiere a delincuencia organizada transnacional. Recién el Ecuador en el año 2014 tiene los dos tipos penales discutibles, delincuencia organizada y asociación ilícita. Como dice el mismo profesor Raúl, este último es un delito de peligro abstracto, no hay resultado, basta que estemos conversando aquí a ver si alguien asalta un banco y pueden decir que eso es asociación ilícita. Es un delito de peligro abstracto incluso. Pero más allá de eso, hay alguna publicación también mía referida al tema ya en el año 2014. Hay 3 tomos publicados de comentarios al Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y el tomo segundo está en la parte especial. Hay un segmento de delincuencia organizada, las convenciones europeas, de Naciones Unidas, etc. Luego me puse también a consideración, conocimiento, y compartí también por intermedio del profesor Emanuel alguna publicación mía relacionada con el tema del lavado de activos. Es un libro publicado en Chile. Hay un estudio introductorio sobre lo que yo llamo el quinto jinete del apocalipsis, que es la corrupción, con todas las secuelas que dejó de brecha en toda la región. Luego hay también un trabajo mío sobre el lavado de activos y delitos conexos, donde me refiero al tema también de la delincuencia organizada, y de alguna manera bordeo muy brevemente el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que es un tema que hoy se debate mucho en el ámbito del derecho penal, empresarial y económico. Y hay también un libro de este año que se llama Criminología Crítica, Derecho Penal Crítico, y tiene una segunda parte que es Política Criminal y Drogas. En esta segunda parte, recuerdo al momento, los capítulos 3, 4, 5 y 6 están dirigidos al tema de las drogas ilegales y ese permanente debate que es la propuesta de la legalización como la salida razonable. Yo recordaba hace un momento al profesor querido Elías Neumann, también a la profesora Rosa del Olmo de Venezuela, que trabajamos en la misma línea. Pues bien, generalmente tomamos el ejemplo o el mal ejemplo del centro. Si nosotros recordamos la década de los años 20 en Estados Unidos, sí, era la época de Al Capone, pero seguramente la figura más importante, no digo que Al Capone no lo haya sido, pero probablemente sea Lucky Luciano, porque él tuvo la capacidad de orientar a las familias de Nueva York y a decirle: oiga, no van a pelear, porque mejor no nos organizamos, y se crea la comisión. Y en algún momento Lucky Luciano era considerado el capo de tutti de capi, el jefe de toda la familia. Solamente para recordar, esas 5 familias, Bonanno, Lucchese, Colombo, Gambino y Genovese, mantuvieron el control. En aquel tiempo la delincuencia organizada se refería básicamente al tema de la prostitución, a la extorsión, y sobre este tema de la extorsión, le llaman vacunas también. Fíjense, es una delincuencia que se ha reciclado. En México
extorsiona los comercios pequeños y los grandes. Y eso está pasando hoy también en Ecuador y básicamente en Guayaquil. Hasta un vendedor de sándwich o un vendedor de hamburguesas extorsionado para que pague, lo enlistan. Eso hacía la mafia en Estados Unidos. O sea, no es un tema nuevo. Y bueno, estaba también el tráfico de prostitutas, porque se acaba la prostitución, traía prostitutas de Europa, el tráfico luego de licor. Y en el caso de Lucio Luciano, él sí traficaba con heroína. O sea, era delincuencia organizada, además que estaba en el tema de los casinos y demás. Pero para recordar, en un momento dado, un querido profesor mío, el profesor Jorge Zavala Bacarizo, que ya falleció, él decía que también lo repetía otro querido amigo, Julio Mayer. El problema a veces no está en la ley, no está en la Constitución, el problema está en los operadores. Y por eso Julio decía con razón, si no hay buenos operadores, el mejor código está destinado, como yo digo, al tacho de basura. Y eso es una gran realidad. Si nosotros tomamos el símil en Nueva York, Rudy Giuliani, que hoy ya está bastante viejo, ya está medio decrépito, ya hace locuras, bueno, fue el asesor del presidente Trump, pero uno de los más importantes asesores. Pero Rudy Giuliani fue fiscal en Nueva York y le tocó enfrentar la época dura, estoy refiriendo a los años 1975, de las 5 familias. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? Y entonces le sugieren, porque tenía sus asesores, oiga, es importante pensar, 75 se entroniza el tema de la familia de Nueva York, digamos a la década de los 80, y la pregunta era, ¿qué hacer? Y entonces, ahí surge la sugerencia de apliquemos la ley Rico. La ley Rico era del año 1972, no la utilizaban. Y la ley Rico permitía, recordemos que en Estados Unidos, hablar de las enmiendas, pues las enmiendas como los 10 mandamientos están escritas en piedra, salvo una, la de la prohibición del alcohol. Pero recordemos qué pasa. En 1920 se dicta la prohibición del alcohol porque decían, no, hay que prohibirlo. Y era el movimiento, el movimiento de mujeres el que consigue en alta medida que se consolide la prohibición del alcohol. Pero dura ¿cuánto? 13 años. 1933 es la única enmienda que es reformada o revocada. No pueden con el tema de la enmienda de armas, la segunda enmienda, con la primera libertad de expresión. Sí, son muy consolidadas y entonces allí, claro, se invocaba la cuarta, quinta, sexta enmienda, no, pero cuidado, ¿cómo vamos nosotros a incursionar en la intimidad? Encontraba el mecanismo que un juez autorizara. Y por eso, desde la década de los 80 comienzan a aparecer las escuchas telefónicas. Y después van un poco afinando la idea, que hoy en el tema de la delincuencia organizada hay que tomarlo en consideración los delincuentes penitentes o arrepentidos, ¿verdad? Y entonces, a la final, ¿qué pasa allí en Nueva York? Gracias a la ley Rico se desmantelan las 5 familias. No con esto quiere decir que no hay delincuencia organizada, sigue habiendo, pero los grandes capos van a la cárcel. Incluso en un momento dado uno es asesinado el jefe de las familias y luego ¿quién lo hace? ¿Quién ordena que lo asesine? Generalmente nadie hacía labor de gatillero, contrataba gatilleros. Y algo también interesante en las grabaciones que aparecían, que la propia policía se había convertido en sicario porque pedían, denme trabajo, y estaban las grabaciones. Entonces, eso permitió, utilizando alguna tecnología para aquel momento, que se pudiera llevar a juicio a los jefes de la familia. Posteriormente, Giuliani llega a ser alcalde de Nueva York por 2 periodos y sabía el nivel altísimo de la corrupción que había en Nueva York, considerada una de las policías más corruptas del mundo. ¿Qué hizo Giuliani? Virtualmente decapitó a la policía, los mandó a la casa, los que tenían que cobrar indemnizaciones las cobraron y dio paso a la creación de una policía altamente tecnificada y la que en principio se consideraba como una policía, por lo menos en principio, incorruptible. Entonces, eso permitió enfrentar, sí, en Italia era la década de los 80, era la época de fiscal y juez como Borsalino, ¿verdad? Y un juez muy emblemático también,
al que lo matan cuando iba a tomar, ya estaba un poco de moda. Fíjense, no llegábamos a la Convención de Palermo de Naciones Unidas el año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional, pero ya había estas estrategias del delincuente arrepentido, porque cuando lo llevan preso a Toto Riina, considerado el capo de Tutti di Capi en Italia, pues no había prueba, era un gran constructor, hasta que alguno que estaba preso llegó a un acuerdo de delación premiada y esta persona dijo, bueno, después que se asesinaban a muchas personas, se los enterraban en el sitio más seguro, que era donde estaban las construcciones de los edificios que hacía el Toto Riina. Decían Toto porque era pequeño, como yo soy pequeño, patucho, como decimos acá también. Entonces, el Toto por lo pequeño, Toto Riina. Y era el capo de todos los capos. Pero no había cómo probarle que él ordenaba las muertes. Pero, ¿qué dijo el delincuente arrepentido? Miren, yo sé dónde están enterrados estos y estos cadáveres. Los enterró no en los pilares de edificios de 30 o 40 pisos, no, en las piscinas, en los garajes donde se podían ser sacados los cadáveres. Y eso permitió que al Toto Riina lo condenen, bueno, en eso, que yo no acabo de entender esos números, 350, 380 años, fueron en la prisión de por vida y él se muere en prisión. O sea, ya el acto de la delincuencia, la delación premiada, como una respuesta frente a la delincuencia organizada, también la utilizó Italia. Muy bien, Estados Unidos se celebran algunas convenciones, las convenciones de Naciones Unidas. En esa línea, alguna vez cuando conversaba con el profesor Neumann, querido profesor de la UBA de Buenos Aires, y la profesora Rosa Lorno de la Universidad de Venezuela, ambos en la línea de antiprohibicionistas. Elías me hizo el honor de hacer el prólogo para un libro mío, debe ser del año 92 o 94, que se llama Cárcel y drogas de la represión a la legalización. Ese tema lo vuelvo a tratar en este libro que yo les envié en formato digital. Pues bien, surge la primera convención de Viena de 1961. Por primera vez se está pensando en la necesidad de acudir al campo, al sistema penal, para, catalogados como delito el tráfico ilícito de drogas, reprimir. Los efectos fueron simbólicos, un poco como dice en eso el gran profesor alemán, Winfried Hasselmer, falleció también hace 2 años, derecho penal simbólico. Siguió aumentando la delincuencia organizada. Frente a esto, después de 10 años, hay un replanteamiento, otra convención, otra de Naciones Unidas, 1971. Tampoco funcionaba el tema. Y luego viene la Convención de Viena en 1988. Yo alguna vez recuerdo, en una cumbre de Texas, dijo la esposa del presidente Ronald Reagan, ¿por qué no se preocupan por el tema de los precursores? Porque decía, si no hay precursores, entonces, ¿cómo llega al producto final? Pero esto no es cierto tampoco, porque ahora la tecnología nos hace esperar que hoy se utiliza esta gasolina blanca de avión, se utiliza también derivados del cemento, etc. Es impresionante lo que hace hoy día la tecnología para llegar a macerar la hoja de coca. Entonces estamos con la convención del año 1988, que se da paso a 2 aspectos. Primero, a poner una lista de los precursores, ponerlos al mare. Luego se piensa en bueno, ahí aparecería, entre otras características, yo tengo algunos comentarios a la ley en el material que les he enviado, comentarios yo lo hice hace los años 90, 92, 94, y esa convención se mantiene. Pero allí ya se habla de la figura del testaferrismo, se habla incluso por primera ocasión de lavado de activos, que es parte de la convocatoria de este diplomado con ustedes, buscando respuestas. ¿Y qué ocurre? En este momento, si situamos el escenario al año 2022, la producción cocalera es mayor. El año 2021, Perú duplicó la producción cocalera al 100%. Colombia la
la aumentó en un 25%, pero no hay que perder de fondo. Estados Unidos es uno de los países que más consume cocaína, se estima, y no lo contradice en el Departamento de Estado de nadie, alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. La primera economía mundial subterránea es el tráfico de armas, pero el tráfico de armas es muy poco comentado, menos discutido por una razón de fondo. Digo yo, los grandes productores de armas son los países del primer mundo: Estados Unidos, Alemania, Italia, con su metralla UCI, Israel, también la produce España, produce Brasil. Entonces, ese es un tema que está invisible aún, y Estados Unidos no puede tener control sobre el tema del comercio de armas, porque como la segunda enmienda garantiza el derecho de la población a tener armas, dice, no, la segunda enmienda no se puede romper. Cuando se estudia un poco la historia de las enmiendas, ¿por qué esa enmienda de Estados Unidos es tan dura? Porque no es que el ciudadano tiene derecho a portar armas para proteger su vida o para proteger su propiedad, no. Es un mecanismo de contención que ha funcionado para evitar que algún día hubiera, por ejemplo, la toma del poder por un ejército armado. Entonces, ¿por qué? Porque hay demasiadas armas en poder de la población. Si se quisiera mañana alguien declarar dictador en Estados Unidos, un militar, es una guerra civil por la cantidad de armas que tiene la población. Esa es la razón de fondo de la segunda enmienda que se mantiene. Pero yo hablaba hace un momento el tema de la prohibición del alcohol. Después de 13 años dijeron no va más. Hoy Estados Unidos, ¿cuánto produce el tráfico ilegal de armas y la producción de armas? Alrededor de 800.000 millones de dólares por año, prefieren 800 billones. Esas son las cifras de la delincuencia organizada asociada al tema tráfico de armas. Y puede que vamos a ver la convención de Palermo el año 2000, sí, delincuencia organizada y el tráfico de armas. ¿Tiene aplicación realmente? No, es de un poder impresionante. Y el tráfico de sustancias ilegales, ¿cuánto mueve? Y no lo desconocen, no lo cuestionan. Alrededor de 550.000 millones de dólares por año, o sea, alrededor de 550 billones. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué hay siempre un mecanismo, un dique de contención frente a la posibilidad de la legalización? Por uno de los temas justamente de este diplomado, por el lavado de activos. Es que el lavado de activos, ¿por qué? Porque se lava el 80% de ese comercio ilícito de drogas en la banca del primer mundo. El 20% regresa a la región, fundamentalmente a Colombia. Por eso Colombia tiene un problema insolucionable. A ver, recordemos que hace 20 años y algo más, frente al tema tráfico de drogas, o si quieren narcotráfico, y el tema de la guerrilla colombiana en algunos sectores vinculados al terrorismo, sin duda no es el momento para discutir ni para legitimar, al contrario. Pero entonces un día dijo Colombia, vamos al Plan Colombia. Estados Unidos apoyó el Plan Colombia. Alrededor de 20 años invirtió 20.000 millones de dólares. Pero hoy Colombia tiene una mayor producción cocalera y de exportación. Lo que sí sirvieron, el Plan Colombia sirvió, y esos 20.000 millones de dólares, un poco para desestabilizar la hegemonía que tenía la guerrilla colombiana. Y eso ha hecho a la final que de alguna forma haya entrado en armisticio, acuerdo de paz. Y para no perder la idea, la propuesta del presidente de Colombia en funciones, Petro, y no se trata de estar a favor o en contra de Petro, no es el punto. Pero él ha dicho algo que no tiene valor. Yo he escuchado a algunos académicos argentinos incluso burlarse de Petro, diciendo no, que está loco, que no sabe qué dice. Pero hay una realidad. Colombia, igual que México, durante muchos años, hoy Colombia menos, tenía una narcodemocracia, ¿verdad? Los narcos habían secuestrado la democracia en Colombia. Hay que acordarse de Pablo Escobar en la época del cartel de Cali. Pero, y también hay que reconocer
Por eso dije, no se trata de estar en pro o en contra de Petro. Un presidente de la ultraderecha, como el presidente Uribe de Colombia, es el que dio paso a la extradición de los capos del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, que ya uno se murió de cáncer en una cárcel en Estados Unidos y el otro está también muriéndose en otra cárcel. Con un tema que era discutible porque ellos habían cumplido penas en Colombia y había una ley de sometimiento a juicio a la que se sometieron, y por eso decían, pues si nosotros nos sometimos en Colombia a una ley, ¿por qué nos van a juzgar en Estados Unidos? El tema es interesante, pero tiene muchas aristas que considerar, porque cuando le tocaron a la familia Gonzalo Rodríguez, a la señora y a la hija, y al hijo que estaba en México, como decimos acá en mi tierra, los Montubios, se bajó los pantalones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a procedimiento Pervergain, 50 años, y se murió de cáncer en una cárcel. Y a 50 años está condenado el hermano que era el duro del cartel de Cali. Y eso lo hizo un presidente de la derecha. La propuesta de Petro, porque yo hace unos días decía en un comentario, bueno, porque Colombia tiene alrededor de 240.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca. ¿Y cómo va a reemplazar esos cultivos? ¿Qué va a pasar? Por lo que yo sé hasta ahora, lo que tiene Petro es un proyecto de ley de reforma agraria, con lo cual trataría de reemplazar el cultivo de la hoja de coca con cultivos tradicionales, ¿verdad? Y me parece una propuesta extraordinaria. Habría que ver cómo le va, y para bien de todos, ojalá que le fuese bien. Pero es el único presidente en funciones que se ha atrevido a decirle la guerra contra las drogas es una guerra perdida. Y él dice no a la extradición. En fin, ya son temas discutibles, pero fíjense ustedes, ¿y esto qué efectos colaterales tiene? Enormes. Colombia tiene 7 bases aéreas, 7 bases militares norteamericanas. Porque en esto coloca alguien me dijo un día, oiga profesor, pero Colombia tiene 7 bases militares y sigue teniendo más cocaína. Sí, es verdad. Pero ya la droga no sale por puertos ni aeropuertos colombianos. Disculpen la expresión, yo digo, ese día se jodió Ecuador. Y voy a decirles por qué. Porque la droga sale por Ecuador. Pues. Entonces nosotros tenemos un nivel de violencia terrible. En Guayaquil, una ciudad hermosa donde yo vivo, estamos llegando a la media del 25 personas muertas por 100.000 habitantes. En una ciudad de apenas 3 millones de habitantes tenemos alrededor de 1.500 muertos por muertes violentas relacionadas con delincuencia organizada, básicamente el tráfico de drogas y el tema sicariato. Entonces, ¿qué ocurre? Por Ecuador, el año 2021 se decomisaron, 110 toneladas de cocaína. El año 2022 se decomisaron 240 toneladas de cocaína. Y este año probablemente vamos a romper esa cantidad. Pero ¿eso cuánto es? El 10 o el 15% de la droga que se fue. Por eso cuando el presidente Lazo dice en 2 años hemos decomisado 300 toneladas de cocaína, yo cada vez cuando le pregunto, pero sus asesores le han dicho cuántas toneladas circula por Ecuador, cuánta cantidad de cocaína se va por Ecuador, porque una tonelada de cocaína representa en Estados Unidos un promedio de 25 millones de dólares. Una tonelada de cocaína en Europa, pues en Holanda, en Bélgica, cualquier país en el que se trafica gran cantidad de drogas, una tonelada de cocaína cuesta 80 millones de dólares. Entonces, se han caído 300 toneladas a un promedio de 40 millones de dólares entre Estados Unidos y Europa. Eso es bastante dinero, 12.000 millones de dólares. Pero si hay 300 toneladas y eso es apenas, si fuésemos generosos y decimos el 15%, si ustedes asuman el 20%, se han ido en 2 años alrededor de 2.000 toneladas de cocaína por Ecuador. Es impresionante. Entonces hay un nivel muy poroso, y este tema no es nuevo, porque los mexicanos son grandes productores de heroína y de marihuana. Los colombianos producen cocaína. Y los carteles mexicanos le compraban cocaína a los carteles colombianos.
el Señor de los Cielos, como le decían a uno de los capos mexicanos de la época de Chapo Guzmán, ¿verdad? ¿Por qué le decían Señor de los Cielos? Por la cantidad de aviones que hacía comprar y circulaban. Dice, Señor de los Cielos, la cantidad de aviones transportando cocaína. Porque Amado Carrillo Fuentes, él le dijo, mira, no hay que llevarla ni por agua ni por tierra, por avión. Compraban cantidad de aviones en Miami, yo veo que los compraban hasta con pilotos norteamericanos porque tenían matrícula y todo. Hay una obra formidable, Mel Stein, un ex piloto formal y luego se va a trabajar con el cartel. Él se llama el hombre que hizo llover coca. Es impresionante la cantidad de cocaína que se echaba en los cayos en la Florida. ¿Eso es delincuencia organizada? Por supuesto que sí. ¿Que es imparable? Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Se compraba la droga en Colombia. Venía para Ecuador. Porque cuando el control, hoy en Colombia el control es muy alto, pero estamos jodidos acá en Ecuador. ¿Y cómo hacían? En camiones del ejército. Y esto que les estoy diciendo yo, no es que solamente lo digo porque este es un evento para Argentina, no, lo comento aquí, están subidos en mi página, en mi cuenta en YouTube, hay más de 280 videos, pueden ver los videos de lo que yo digo que es esto. A ver, ¿cuál fue el mayor seguro para transportar la cocaína? Hacer un contrato con un capitán del ejército, Telmo Castro. Si ustedes ven, ahí los Tigres del Norte le hicieron un corrido a mi capi Telmo Castro, pagado por los carteles mexicanos. Él transportaba desde Colombia a Ecuador en camiones del ejército, esto hace unos 15 años. ¿Cuánto le pagaban? $100 por kilo, 1.000 toneladas por $100.000 por tonelada, 1 millón por 10 toneladas, por 100 toneladas $10 millones, en camiones del ejército con personal del ejército uniformado. Y la pregunta yo sigo haciendo, ¿el capitán Telmo Castro se llevaba todo el dinero o lo repartía? No sé, ya lo mataron a Telmo Castro, después manejaba todo el sistema carcelario ecuatoriano y allí algún día, para que no hable más, lo cosieron a puñaladas. Entonces, ¿eso es delincuencia organizada? Claro, por supuesto. ¿Que abusa del poder? Por supuesto. Entonces, hoy tenemos un problema en Ecuador que no tiene solución posible, porque la policía dice que no tiene personal, el ejército dice que no puede controlar. Yo le digo, a ver, las armas ingresan por la frontera con Perú, no hay control, y la droga ingresa por la frontera con Colombia y no hay control. Y entonces, cuando hay control, por ejemplo, hay un puerto de aguas profundas que está en Pozora, cerca de Guayaquil, unos 100 kilómetros. Yo pensaba el otro día, dije, es un puerto que se entregó a una concesionaria extranjera. Yo dije, los concesionarios no están cuidando. No, sí, escanean toda la carga. Y entonces, ¿qué hace? Contamina en alta mar, pues, la carga. Porque eso es impresionante. Vuelan los candados de seguridad, ponen la droga y se van los barcos. Y yo hago la pregunta, ¿y quién tiene que controlar el mar? La Marina. ¿Y la Marina lo hace? No lo hace. Están ocupados. Alguna vez me dijo un oficial joven, cuando estaba en un sitio cercano, que él le decía, él era jefe de patrullaje, le decía al jefe de la comandancia, voy a salir a patrullar, le decía, no salga. Pero mi comandante, me han dado un dato y voy a hacer una investigación. Se ponía molesto y le decía, no salga, carajo. Fin de la historia. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay un nivel de corrupción muy alto. Y mucha gente que muere, que quiere denunciar, muere. Un caso, un ex comandante de la Armada en rango de capitán de navío, un hombre muy serio, se va de la Armada, no lo ascienden, pasa a veces con gente muy honesta, le cortan la carrera militar. Él estaba joven, de muy buena formación, y lo contrata una compañía que es la que maneja la mayor cantidad de carga en el puerto de Guayaquil. Y dice este ex capitán de la Armada, le decían comandante, porque le daba instrucción, incluso física y disciplinaria. Pero él le dice a los ciudadanos gerentes de esta compañía, tengo información de que se están contaminando los contenedores. Y le dicen los dos gerentes, esa no es su tarea, comandante. Usted está aquí para otra labor. Usted no tiene por qué revisar ningún contenedor. Esto hace apenas unos 8 años. Y lo que les estoy comentando lo sé porque me visitó la viuda de él y les voy a decir por qué. Se le ocurrió